Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que usted vaya a entrar en contacto con esta información. Para nosotras es un buenas tardes, Lau. Somos estas dos personas maravillosas que estamos aquí a punto de tener una conversación divertida en relación a los negocios. Martes 4 de agosto del 2026 y estamos en el episodio, ay Dios, estamos en el episodio 4 de Hablemos de Negocios. Muy Eh, bien. y como les decía en otros episodios, esto surgió de manera muy espontánea, hablando de justamente de un negocio con una amiga, y en eso dije, pero si yo me gustaría hacer esto con más gente, y enos aquí ya en el episodio 4. Así que de verdad, Lau, muchas gracias por sumarte. Todas A son ti. mujeres empresarias, todas las invitadas. Hablamos un poco de todo, realmente de todo en relación al negocio, lo que nos significa ser empresarios, lo que significa el negocio para nosotros, para nosotras. No tiene que ver con que sean mujeres, si hay algún empresario. Tal vez es que yo me rodeo de mujeres interesantemente, con una energía muy de empuje y demás. Y bueno, ahorita pues mi círculo de influencia parece ser que son puras mujeres empresarias. Muy agradecida, y sí, también son negocios que tienen que ver con conciencia o que son desarrollados desde un punto de conciencia, es decir, desde un lugar que no necesariamente sus aspectos o consideraciones para la gestión del negocio es ingresos y egresos o ganancias y pérdidas, sino todo lo que hay también más allá de eso y que tiene que ver con el mundo de esta mirada más consciente. Así que muchas gracias, Lau, por aceptar esta invitación. Te cedo la palabra para que te presentes y ya casi empezamos de una vez. Yo te hago preguntas y vos me vas contando y ahí vamos. Bueno, nada, muchísimas gracias a ti. De verdad, yo creo, Julia, que desde que nos encontramos fue como un camino muy bonito de crecimiento. Yo a la vida se lo agradezco mucho, así como desde que nos topamos y empezamos a compartir desde experiencias de Barras Access, desde toda esa parte. Creo que uno crece mucho cuando precisamente esto que dices, que nos rodeamos con más mujeres y podemos entender desde otros puntos de vista, ¿no? Y empezar a decir, ah, mira, ese interesante punto de vista puede también tener este otro punto de vista, ¿no? Y no Mm. casarnos específicamente con uno solo. Gracias a toda la comunidad también igual que compartes, gracias a los espacios que estás haciendo también para nosotras. Yo creo que vernos o compartir este tipo de experiencias desde la parte empresarial que se las trae, ¿no? Y más cuando se ya tiene una mirada un poco más amplia y expansiva sobre el negocio, no es solamente, como dices, números, sino que se expande un poquito. Entonces, nada, ¿qué te cuento? Yo Ni un di... poquito, se expande un montón. Sí, es cierto. La, Sí. voy a contar la anécdota para que quede registrada aquí. Nosotras íbamos a hacer esta plática porque es un tema del negocio, es un tema de ser empresarias, es un tema de ser profesionales, de trabajar de forma liberal, esto de tener un negocio y de cómo gestionamos también nuestro tiempo. Creo que uno de los grandes desafíos, y lo hablábamos en ese momento, es precisamente sacar tiempo, y la conciencia de esto de ocupamos sacar tiempo también para tener estas conversaciones que nutren esta Ujú. parte de nuestro ser, que no es una conversación de veamos cómo hacemos los negocios, y es súper interesante también tener esas conversaciones, ver cuáles proyectos surgen, qué energías aparecen, cuáles posibilidades se abren en una conversación de negocios, pero en este caso también como este recordatorio de que al final de cuentas también somos seres humanos que estamos transitando y que a veces no nos permitimos con mucha claridad, lo sabemos, pero también el tiempo pasa y las cosas van sucediendo, y como la vez pasada que no pudimos hablar, igual terminamos, no pudimos hablar, no tuvimos esta conversación, pero terminamos hablando de un montón de otras cosas que también nos son importantes y ese equilibrio. Así que nada, dejo por ahí esto por si quieres agarrar el hilillo también de ahí, hablar un poquitito de esto, de lo que significa Sí. bien abrir espacio. Vamos a ver, yo creo que la semana pasada que lo intentamos, digamos, de alguna forma, pues yo, para mí fue súper importante tener ese espacio, ¿no? Porque yo no sé, yo te dije, pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué nos pasó que dejamos de conversar? Que ta, ta, ta? Creo que es cuando nosotros nos desviamos un poco y nos metemos mucho en el tema del negocio, de que hay que producir, de que tú, y se nos olvida que también esta parte es importante, o sea, qué punto de vista hay, como te decía anteriormente, qué punto de vista hay desde este lugar, mira, y mira, me ha pasado esto y he crecido en esta otra parte y he hecho esto, porque solamente, digamos, como
el negocio te va a absorber un montón, o sea, el negocio va a llegar a un punto en el que si puede te acapara completamente, ¿no? Y uno ahí donde tiene que crear esa conciencia, decir, bueno, mis espacios con mis amigas o con gente que me puede nutrir y donde yo me siento cómoda y donde puedo ser yo, ¿no? Es súper esencial. Yo sí creo que rodearse, lejos de que tengas un montón de abundancia de tú, podemos compartir. Yo creo que sí, esa parte se comparte y es muy rico compartirla, pero sí es importante saber con quién nos nutrimos constantemente, con quién hacemos esa parte bonita de, mira, me pasó tal cosa, o cómo ves tú esta parte, o mira, esta parte está creciendo, y sentirse también apechugado, ¿no? Que yo le digo como sentirse acompañado bonito, ¿no? Ese amorcito bonito, ¿no? Ujú. Sí, 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 es eso. ahora sí volvamos a tu presentación, porque aquí te tengo nada más como Laura, Laura Avilán, se me va tu segundo apellido. Avilán. Avilán Avilán, Avilán, Martínez. Avilán Mar Martínez. Martínez, Sí, Martínez, sí, de los ok, Martínez. Avilán Martínez. Entonces, Laura resulta que es una empresaria que está en Monteverde, la cochina envidia. Lo sé, lo sé. Está en Monteverde y tiene un hotel maravilloso que se llama Hotel Holístico Monteverde. Entonces, contanos un poquitito más de este proyecto, que yo sé que no es el único, pero bueno. Bueno, Hotel Holístico nace en pospandemia. Yo le cambié el nombre en el 2021, creo que fue más o menos, sí, 2021. Ya existía como hotel, anteriormente se llamaba Hotel Holístico, Hotel Miramontes. Lleva una existencia de 30 años, pero recuerdo mucho en el 2019 que donde realizó la compra del hotel y hacemos toda la parte de... En diciembre recuerdo haber estado acostada en una de las camas acá del chalet y algo no me hacía clic. Dije, ¿qué pasó? Ya yo venía haciendo un trabajo personal, digamos, esto que hablábamos en algún momento antes de entrar, de esas herramientas que tú vas teniendo y dices, bueno, esto ya lo usé, esto tal cosa. Y Ujú, recuerdo decir, es que quiero que el hotel tenga algo más, que brinde como más experiencia, ¿no? Y de ahí nace la idea de cambiar el nombre, ¿no? Desde la parte holística. ¿Por qué? Pues porque trabajamos toda la parte integral. De repente es un nombre bastante amplio que abarca muchísimas cosas, ¿no? Ahorita estamos en un proceso bastante interesante con el hotel, con ciertas modificaciones que queremos hacer, pero en su momento era demasiado amplio, o sea, era mucha energía. Incluso tuve gente que me decía, estás apostándole a algo muy grande. Yo no lo entendía en ese momento. ¿No? 10 años después, digamos, ahora en este presente, el hotel se sigue sosteniendo, sí, digamos, somos un espacio que brinda acompañamiento de diferentes formas. Aquí damos masoterapia, hacemos sesiones de Reiki. Dentro de las habitaciones tenemos 13 habitaciones, son diferentes categorías. Cuando hacemos retiros o diferentes espacios para bienestar, se puede dar un poco de comidas que vayan acorde al retiro, ¿no? De repente comida muy saludable. Básicamente, y la zona como tal, pues el bosque, como tú lo dices, el bosque ya por su naturaleza nos da sanación. Entonces, si se pega un poco con la parte de, bueno, vengo a Monteverde, me puedo quedar, hago una parte de relajación o conexión y también voy al bosque, ahí es como la parte bonita que integra, ¿no? Eso fue mucho lo que vi en el 2019. Dije, la gente viene a Monteverde, hace aventura, hace tal, 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 pero ¿qué se lleva del lugar? ¿Qué está conectando, no? Y pues como no tenemos control sobre eso, dije, ¿qué puedo yo brindar desde aquí? Y de ahí fue que nació pues el nombre del hotel holístico. Sí. ujú. Interesante, porque, y es lo que hablábamos, ¿verdad? Bueno, mucho de lo que también estamos haciendo en referencia, ahora que Laura decía, es desde el interesante punto de vista, es una herramienta de Access, ¿verdad? Reconocer que todo es un interesante punto de vista. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, supongamos que no fuese así, que a mí no me gustase el bosque y yo diría, ah, nada que ver, o sea, bosque, nada que ver, es mejor la playa, ¿verdad? Y entonces eso es como desde Access Consciousness, que es como el foco de herramientas del cual estamos haciendo un poquillo de mención por acá, es como, ese es un punto de vista. Y ya ven, o sea, estamos aquí las dos en este momento conectadas y ella puede tener un punto de vista, yo puedo tener otro. Y desde Access Consciousness es, la conciencia lo incluye todo, no juzga nada y es como, está bien que Julia tenga este punto de vista, está bien que yo tenga otro punto de vista que puede ser totalmente opuesto. Y lo interesante de esto que menciona Laura es cómo al final podemos armonizar incluso aquella persona que
podemos armonizar el encuentro o la comprensión de que una persona puede ir a un espacio de estos buscando canopy y haciendo, ¿verdad? No sé, Puentes colgantes y actividades así como en sí, todo ese caballos. tipo de actividades, algunas que podrían parecer incluso deporte extremo, Ujú. ¿verdad? Pero también en medio de eso pueden existir las personas que de repente conectan más con este espacio de conexión, de calma, ¿verdad? De no adrenalina, sino más bien un poquito más como de serotonina y dopamina, Sí. como para esta conexión. ¿Cómo ha sido para vos ser empresario en un espacio como el en el que estás, ¿verdad? Que hay creo que hay como una gran versatilidad. ¿Qué sientes vos que diferencia tal vez particularmente el negocio en esta zona? Aunque yo creo firmemente que Monteverde, para quienes no saben o de repente ven esto desde otros países, estamos hablando de Monteverde, Costa Rica, está ubicado, es muy curioso, es bosque nuboso, pero está ubicado en una provincia que tradicionalmente se asocia a playa. ¿Verdad? Entonces es como en la provincia, en esta provincia costera que se llama Punta Arenas, hay montañas y en una de esas montañas está Monteverde, entonces tiene un clima súper diferente y una energía muy distinta. Como te decía, para mí es un espacio portal muy interesante, pero bueno, ¿cómo ha sido para vos gestionar un negocio? ¿Desde hace cuánto estás ahí y cómo ha sido para vos gestionar un negocio en ese espacio? Bueno, yo llegué a Monteverde hace 15 años más o menos, y el negocio lo empecé a tener hace 10 años. ¿Cómo ha sido? Vamos a ver, al principio me doy cuenta de que trabajar con ese tema de bienestar se traía mucho prejuicio externo, porque cuando hablamos de constelaciones, hablamos de barras, hablamos de un poco más de conciencia, donde cuando en algún momento tú ayer hablabas un poco en tu presentación, de paso para que vayan a verla, del tema de los litios y todo ese tipo de cosas, de la Virgen, todo. Hay un montón de conceptos que, digamos, para comunidades un poco pequeñas, como que no son tan fáciles de digerir, ¿no? Entonces el Más trabajo ha sido tradicionales y conservadoras. Ujú. exactamente, gracias por la traducción, exactamente. Entonces al Accurate. principio fue bastante fuerte, o sea, era como, habían cosas que yo dije, oye, ¿qué hago, no? Afortunadamente nosotros empezamos a trabajar con una agencia a la cual pues estoy muy agradecida y honrada. En su momento fue quien nos dio el apoyo y todo sosteníamos la parte comercial. Mientras yo iba trabajando de la mano un poco con el tema cómo abrir retiros, cómo abrir con esta parte, me seguí capacitando, pero mi foco todavía no estaba lista como para hacer la transición completa hacia la parte de los dos gremios que quería trabajar, ¿no? Cómo organizaba la parte comercial de agencias de viajes y cómo organizaba esta parte de crear una comunidad con terapeutas, con psicólogos, con gente que trabaja con bienestar específico, ¿no? Todavía yo creo que en ese momento no tenía la madurez que tengo ahora para poder ver y decir, bueno, puedo negociar esto, no puedo hacer esto, puedo hacer tal cosa, puedo ofrecer esto, no puedo ofrecer lo otro y tener más claro el camino, ¿no? Que hasta ahora yo creo que el año pasado que hice un cambio bastante fuerte en donde, como dices tú en el principio, no es que fueran los números, sino era porque la energía del hotel ya estaba queriendo expandirse mucho. Y esto de estar casada solamente con un cliente necesitábamos, ¿no? Lo constelo, hago porque eso es lo bonito. O sea, tú cuando tienes un negocio, tienes las herramientas, imposible que no las uses, ¿no? Entonces, hicimos una constelación en donde sale efectivamente un movimiento donde ya cumplimos la meta, por así decirlo, hay que hacer un cambio. Entonces ha sido bastante interesante, para mí ha sido un proceso de mucho crecimiento. Yo creo que yo cuando volteo a ver todo el hotel y yo digo, puchica, o sea, ha sido un reto, un desafío constante. Hemos tenido buenos momentos, hemos tenido diferentes. Hoy en día te puedo decir que estoy amando el proceso, estoy honrando el proceso. Cada cosa que voy haciendo, que eso no lo podía hacer antes. Antes andaba como en la presión de generar, ¿no? Y si perdía a este cliente, entonces, ¿qué pasaba? Y si este cliente se quejaba, ¿qué pasaba, no? Pero hoy en día puedo decir, estoy disfrutando cada pequeño pasito que voy haciendo y me estoy dando permiso de disfrutarlo mucho más, ¿no? Porque anteriormente me pasaba que, por ejemplo, la gente me decía, pero ¿tú dónde descansas, no? Yo vivo en el hotel en este momento y, y yo decía, yo tengo que irme para algún lado porque aquí me siento que estoy trabajando. Entonces empecé a entender que era mi propio cansancio y tal, que no podía conectar con el espacio, a pesar de vivir en una zona preciosa, ¿ok?
Sabes que eso es un interesante punto de vista, ¿verdad? Es como en el hotel no necesariamente, es cierto, uno va de vacaciones y no Ujú. necesariamente vos descansas en el hotel, no es tu cama, no es tu espacio, la energía es diferente, el contexto es distinto, tu cotidianidad está siendo diferente, entonces, digamos, no hay descanso porque realmente estás creando una dinámica cuando estás ahí. Y Exacto. esto que mencionas es bien interesante porque en algún momento recuerdo yo haber escuchado a alguien comentar que su casa, ¿verdad? En el lugar en el que vivía, esta persona y su pareja, ¿verdad? Eran como que ellos lo asumían que era como un hotel y que literal era como venimos aquí a disfrutar y a conectar y no sé qué. Entonces es muy interesante porque en realidad es algo de access, tu punto de vista crea tu realidad. Tu Entonces, punto, tu punto de vista exacto. es no puedo descansar en el hotel y no descansabas, ¿verdad? Y que tomaría Exacto. como que todos los que tenemos negocios nos demos cuenta de que al final, en muchas ocasiones, lo que no está funcionando, perdón, para un negocio es precisamente porque tenemos un punto de vista fijo, ¿verdad? Y que realmente es como, ese punto de vista te sirve, no te Sí. sirve, listo. Entonces, perfecto. No, no te sirve, dale espacio y ahora elige algo diferente, que es una herramienta, digamos, de Access. Es como, ¿qué elegirías en tu vida si te quedasen solo 10 segundos de vida? O sea, exactamente qué elegirías. ¿Elegirías esto que estás? Bueno, yo elegiría mantener esta conversación. Pero, por ejemplo, digamos, es así de claro. Es como cuando te pones en ese contexto y te dicen, solo puedes elegir de tu vida, en los próximos 10, tienes 10 segundos para elegir qué cosas de tu vida estarías dispuesta a seguir viviendo por lo que te quede de vida. Y es como que eso lo ordena todo, ¿verdad? Y te das cuenta de que tal cosa que te angustiaba, que te preocupaba, que lo dejas botado, ¿verdad? Un poco como esta metáfora de si la casa estuviese en llamas, ¿qué te llevarías, verdad? Y es como, no sé, la compu, tal vez, ¿verdad? Como si tuviese que sacar dos, tres artículos, ¿qué cosas me llevaría, verdad? Entonces, Sí. esta parte es como, te da como esa claridad realmente de qué es lo esencial para vos o qué es lo que verdaderamente hace sentido en tu mundo. Correcto. Y ahí fue donde entramos. Básicamente es como esto que estás precisamente pues comentando. Yo creo que siempre fue un punto de vista que de alguna manera no sé cómo llegó al cerebro, porque yo adoro Monteverde y no sé cómo llegó y se metió por ahí hasta que se convirtió en esa parte, sí, no sé. Y yo dije, así que tomé conciencia y dije, pero qué, pero espérese, si yo vivo en uno de los lugares más maravillosos que hay y siempre lo he contemplado así. Entonces, esto que dices, empecé a vivir un día a la vez, un día de ese momento, me lo disfruto como es estar tan presente con lo que vivo, que me lo disfruto, ¿me entiendes? O sea, que ya es como, bueno, de ahí sí pasó algo que no me gustó, ahí me lo digiero un ratito y luego me paso a la parte del disfrute, ¿no? De mira, estoy en un lugar muy bonito, estoy haciendo tal cosa, hago lo que amo en este momento de verdad, porque también te cuestionas eso, estoy haciendo lo correcto y de verdad yo dije, bien, está bien, vamos bien, que es el asunto. Nada más para aclarar, digamos, tanto Ujú. Laura como yo somos licenciatarias de Access, entonces tenemos como varias herramientas a nuestro favor. Y ahora que vos decías, eso es algo que vemos en la certificación de barras, que organicemos una certificación de barras conjunta. Ahora hablamos de eso, de hacer. Claro que sí. La tenemos pendiente. Termine, termine esta conversación y hablamos de negocios, de esos otros negocios, ya de hacer negocios en esa vía. Sí. Em, Esta parte precisamente como de reconocer que podemos estar percibiendo la realidad de alguien más, ¿verdad? Y de repente, justo ayer, bueno, ayer daba una consulta y hablaba con la chica y ella, en verdad, o sea, era como, es una mujer, o sea, súper plantada y demás. Y hay un tema en su vida que en este momento pues se está moviendo por ahí, ¿verdad? Yo le decía, ¿sabes? O sea, yo te escucho, o sea, yo estoy súper clara que vos no sos una víctima y que no te presumes víctima. Ella me dice, sí, 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 yo me siento así, que yo no soy una víctima. Le dije yo, pero todo tu discurso te habla de ponerte en el lugar de víctima. Y me decía, tenés razón. Y le digo yo, ¿qué tanto? Y esto es una herramienta de Access, ¿qué tanto estás percibiendo a todas las personas que se sienten víctimas en esa situación? Entonces, ¿qué tanto, por ejemplo, Lau? En tu caso, de repente podría ser, no sé, tal vez, que estabas, y esto lo menciono no por la amo, sino en realidad por el ejemplo que ella me permite hacer, que tanto en algunas ocasiones estamos atorados en un punto de vista o en una forma de comprender la realidad o de asociarnos con la realidad que no es nuestra.
que es de alguien más, que es de todos los turistas que llegan a Monteverde y dicen, Ay, aquí sí. no hay que parar, ¿verdad? Y hay que aprovechar porque aquí está demasiado chido y entonces vamos a esto, voy a ir a tirarme ¿verdad? De allá del puente, voy a ir a hacer no sé qué, voy a hacer no sé cuánto, ¿verdad? Entonces es como, ¡guau! El sistema nervioso está alteradísimo y Te uno, lo juro. y te Sí. puedes conectar ahí. Sí, y yo creo que, o sea, ahora que lo planteas desde ese interesante punto de vista es eso, porque de verdad yo hasta ahora, e incluso te puedo decir que el grupo que entró ayer, curiosamente, es de los pocos grupos que he visto que llegan agotadísimos. Habían hecho una actividad aquí que es una catarata divina, preciosa, que los invito a que también visiten, y llegaron agotadísimos y lo primero que me dicen es, necesitamos parar. Entonces llegaron aquí como a las 5 de la tarde, se acostaron a dormir como hasta las 7, se levantaron y se fueron a hacer actividades al otro día, durmieron hasta más tarde, o sea, esta mañana durmieron hasta más tarde. Y yo decía, "¡Ah! Estos no están corriendo, ¿no?" Entonces dije, también es como nuestra energía. Y yo decía, ¿en qué momento? Porque de verdad, así eran los grupos que yo recibía antes. Eran aquí ajetreados, ¿no? Entonces ellos entraban, no sé, a las 12 del mediodía, saludaban y hacían todo el día, o sea, no pasaban casi en el hotel. Ujú. Decía que fuerte, porque es cierto, o sea, ahora que lo planteas desde ese punto de vista, nos enganchamos Ujú. Y el hotel inconscientemente. era ese lugar en donde estaba recibiendo a la gente, que era un poco lo que hablábamos, ¿verdad? Con un sistema nervioso exacerbado y entonces ya no te exacerbas con el estrés de las presas, ¿verdad? Con las múltiples cosas que tenés que hacer, supuestamente que en realidad estás eligiendo hacer, sino, pero te vas a la montaña, pero querés seguir con el a 100 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces es como cambias de locación, pero no cambias tu energía, no cambias tu percepción, Sí. no cambias tu posición, entonces de eso tampoco creo yo que funciona como todo. Habrá No, gente no que funciona. funciona. No funciona. Sí, una pregunta que tengo por acá, ¿cuál ha sido el mayor desafío? Y yo te lo comentaba, que has vivido con el negocio o en el negocio muy bien. Uy, Dios, mantenerme cuerda. ¿Qué significa eso? ¿Qué quieres compartir en relación a eso? Vamos a ver, creo que ahora que mencionabas el sistema nervioso, Mm, nosotros mantener o estarle recordando al sistema nervioso que todo está bien, que no está pasando cosas que en esos escenarios mentales que nos terrorífico. metemos, ujú, es una de las partes más importantes. O sea, porque puede estar, digamos, yo te puedo decir, por ejemplo, ejemplos así no muy cómodos, pero una vez un cliente llegó, yo no tenía ni datáfono, cosas tan simples, no tenía un datáfono de colones en ese momento, sino solamente dólares. El tipo me iba a pagar, no me pagó, pero yo ese día estaba, pero así volada, ¿no? Y empieza a gritarme. Adivine qué hice yo. Me paré así como, después de que me doy cuenta que estoy voltada igual que el tipo, yo dije, ¿pero qué me pasó aquí? ¿En qué momento yo me metí en el rush del man? O sea, si yo soy una persona muy tranquila. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, mi sistema nervioso estaba tan alterado por todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Que, qué sé yo, o sea, una operación de un hotel pues implica mucho el tema mantenimiento, servicio al cliente, que esté bien lo de mercadeo, o sea, son muchas vertientes que uno tiene que estar pendiente. El tema es no generar esa identidad. Yo creo que cuando te digo esa parte de no perder la cabeza es no te desubiques de quién eres, ¿no? No te desubiques de ese ser humano que eres al final y que al final no eres el hotel. En este caso, yo que llevo el hotel, no eres el hotel. Es un ser humano haciendo un montón de cosas que quiere divertirse. No te descoloques. Entonces Ujú. te puedo decir que cuando estoy calmada, por ejemplo, estos días ha sido, las últimas experiencias, de los últimos años, ha sido como tomar decisiones con más calma, con más conciencia y decir, bueno, esto puede ser lo que puede pasar, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Y entonces bajo esa pregunta digo, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Y entonces esos movimientos me llevan mucho a cómo puede mejorar esta experiencia y esto que lo aprendemos también en barras es como desde dónde me puedo mover, ¿no? Y de dónde permito que mi energía sea eso. Entonces por ahí eso es lo que más o menos te puedo compartir, que el desafío ha sido mantenerme. Sí, yo recuerdo en el episodio 3 si no estoy equivocada, ¿verdad? Que hablaba con Mirei de Mi Centro Divino y Mire decía que ella, ese justamente, a mí me llamó mucho la atención. Primero fue cuando ella lo dijo, yo es como, ¿what? Me hizo un cortocircuito, ¿verdad? Pero luego tomó total sentido cuando ella lo compartió más, digamos, como que amplió ahí un poco su respuesta, porque ella hablaba justamente de sostener su sistema nervioso. Y para quienes
de repente no ha sido como necesariamente tu experiencia más cercana de referencia, ¿verdad? Porque en el caso de ella sí fue como, ella tenía un trabajo de oficina y dedicaba unas cuantas horas después de la oficina a dar consulta y tal. Y llega el año pasado y ella elige renunciar y entrar directamente a dedicarse de lleno al negocio, ¿verdad? Pero lo que sabemos, o sea, en un negocio cuando lo estamos gestionando personalmente y demás, de forma usual en unas etapas está como esta posibilidad de tener espacio libre, ¿verdad? Tiempo libre. Y era como su sistema nervioso no sabía qué hacer con tiempo libre. O sea, estaba tan acostumbrado, tan exaltado y excitado, ¿verdad? De estar en la preocupación, de estar haciendo mil cosas a la vez, que es como, ¿cómo me saturo, ¿verdad? Porque es como, ¿cómo me saturo? ¿Cómo saturo mi tiempo con el consultorio, ¿verdad? Porque claro, antes tenía un tiempo súper saturado, 8 horas de oficina y luego 2, 3 horas más después, ¿verdad? Imagínate, estaba trabajando, no sé, pongan ahí 11, 12 horas al día, ¿verdad? Más el tiempo que no se levanta, o sea, era una jornada de actividad, de estar en vigilia, ¿verdad? Muy intensa durante un montón de días a la semana. Y pasar de esa saturación, o sea, de esa intensidad a 2, 3 horas al día y tener ese margen de flexibilidad y ese margen de posibilidad, era como, esto se siente raro, esto es nuevo. Y el sistema nervioso puede decir, ¿verdad? Como alerta, alerta, algo malo va a pasar. Y sí, creo que ahí el sostén de nuestro sistema nervioso cuando estamos es recordarnos que no somos el negocio, que estamos al servicio del negocio, ¿verdad? Que el negocio nos va a pedir cosas que tal vez a nosotros se nos van a hacer como raras o diferentes, pero que de una u otra forma, como decías, Lau, es estar siempre en la diversión y en el gozo. O sea que eso es clave. Primero que todo, porque creo que no, la vida no es como si vale la pena, es como, más bien es para disfrutarla, ¿verdad? Ya ese es el punto de vista a estas alturas de las canas, ¿verdad? Em, y de ver y de entender también cómo cada pequeña cuestión que sucede en nuestro mundo también aporta esto, aporta una conversación por aquí, a un disfrute, a una risa, a una conexión más humana. Em, Así que, ¿cómo crees que han impactado los clientes en vos? Uy, mucho. Yo creo que te puedo compartir que desde que empecé a darme cuenta, desde el año pasado, en octubre, que empecé a tomar decisiones desde el amor, no desde el miedo o a que esto podía pasar y tal, empecé a hacer como un retroceso de el tipo de clientes que había recibido, las diferentes características, porque aquí yo recibo pues de todos tipos de nacionalidades, ¿no? Y dentro de esto fue un ejercicio muy bonito empezar a darle un lugar a cada uno, digamos, bueno, entonces ahora observo con más atención, el grupo que tuve ahorita fue español, no, italiano, pero también hablaban español y hablaban inglés. ¿No? Entonces, escucharlos hablar, reírse, su forma de cómo se expresan, ¿no? Esta mañana había un chico que hablaba así como fuerte y ta, ta, ta. Y yo decía, y al final estaba teniendo una conversación lo más normal del mundo, ¿no? No era que estuviera regañando a nadie, ¿no? Sino es su forma, ¿no? Son las formas, yo me quedaba pensando y decía, ¿cómo somos de diferentes y cómo hemos empatado? Y que al principio lo decías, cómo nos hemos aprendido a compartir y a respetarnos como somos, ¿no? Esa es la parte bonita de vivir con turismo, yo creo. Sí, lo mucho que podemos aprender de ellos. De cuán diferentes y aún así, en esencia, cuánto nos parecemos al final, ¿verdad? Sí, Yo sí. reflexionaba sobre esto justamente, yo decía, en lo más profundo, en una película hace un tiempo, fue como en lo más profundo, verdaderamente, ¿qué es lo que importa en esta experiencia humana? O sea, realmente, ¿qué es lo que importa? Porque ya hemos visto esto incluso hasta en películas, ¿verdad? Como gente que tiene mucho en términos materiales o económicos. Y vamos a ver, tienen abundancia, es profundamente próspera en esa área, pero tal vez al final de sus días lo que añoran o lo que dicen
hubiese cambiado todo esto por estar más tiempo con mi familia, por haber elegido quedarme con esta persona o haber construido una vida desde este lugar. Y creo que al final de cuentas, todo nos lleva otra vez a esta conexión de totalidad y de unidad, ¿verdad? Y para eso tengo que reconocerte a vos en lo diferente, pero también en lo similar, ¿verdad? Yo recuerdo hace un tiempo en un viaje que tuve con mi ex esposo, estábamos en Argentina y curiosamente, a diferencia de ese tipo de turismo que vos decís, yo mayoritariamente cuando hacía turismo era como muy de ir y fui y saqué la tarjeta para el subte, o sea, nada de taxi, nada, nada, o sea, fui y compré como, que era ir como a Correos de Costa Rica, ¿verdad? Ya los venden estas, las tarjetas para moverse en transporte público. Y era subirme a un bus y ver el ajetreo cotidiano y decir, caray, o sea, es que es lo mismo. O sea, ponte que las paradas de buses son diferentes, los buses son diferentes, o hay metro, o hay esto subte, o hay otros medios de transporte, pero la esencia de lo que significa la experiencia humana es muy similar. Y creo que Correcto. vos lo has visto también mucho como con toda Sí. esta... Sí, ahora que decías esta parte de la experiencia, justo ayer tuve la oportunidad de darle un masaje relajante a una de las chicas que precisamente es que se hablábamos, ¿no? Y curiosamente, yo casi no cuando no es un trabajo, un masaje terapéutico, lo único que digo es como recibí tal cosa, como, ¿no? Muy pocas cosas. Y le digo yo a ella que lo que siento yo es como aprender a darse las gracias de lo que está viviendo ahora. Porque fue lo único que sentí cuando terminamos, ¿no? Yo le dije, lo único es como agradecerle al cuerpo, que eso casi siempre lo hago, tal. Y entonces le digo yo eso y me dice en su mente, ¿cómo sabías? Me cuesta mucho darme las gracias de lo que estoy viviendo. Y yo decía, wow, porque también he estado ahí, ¿no? Y yo me miraba y yo decía, también he estado ahí. Ay, mira, y esta habla italiano y francés y no sé qué, inglés y todo lo... Y yo decía, no nos libramos. Hay que aprender sí o sí a darnos ese lugarcito bonito de disfrutar, como dices tú, sí, de vernos en el otro desde el disfrute también. Ujú. Sí. Y, am, ¿cuál ha sido para vos tu mayor aprendizaje como empresario? Uy, vamos a ver, son varios, pero puedo compartirte que el orden es súper necesario y no solamente estoy hablando de orden financiero, sino estoy hablando de orden sistémico, sí o sí. Aprender a ser adultos teniendo un negocio, pero también aprender a darle lugar a esa niña que es la que crea, ¿no? Pero a veces es como, te puedo comentar que a veces mi niña ganaba en el tema de decisiones financieras. Y eso no funcionaba muy bien. Ujú. Entonces ahora estamos en esa parte de aprender a tener ese orden interno. O sea, ella es muy creativa, yo tengo una niña creativa y es súper divertida y todo, pero cuando estamos trabajando, cuando soy la empresaria o cuando estoy en ese rush, ¿no? Ese trabajo que me gusta también hacer, tengo que estar como muy firme en lo que tengo que hacer y como consciente para que de alguna manera nuestro negocio avance, porque al final yo le decía en esa parte de ese diálogo interno es em, si queremos ir a disfrutar y nos gusta viajar y nos gusta comprarnos cosas, este negocio como tal tiene que ser parte de nosotros y tiene que ser estable, ¿no? Eso ha sido como mucho de, ¿y cómo buscamos esa estabilidad? Ey, hay que poner orden. Entonces, no hay que repetir nuestros patrones, ¿no? ¿Y cómo hago yo? O sea, ¿qué energía necesito ser para que esto empiece a suceder desde ese lugar, ¿no? Y ha sido como un proceso bonito de darme cuenta sin latigarme de alguna forma. Entonces el aprendizaje ha sido mucho, desde, como te digo, la parte financiera, la parte administrativa, la parte de saber escuchar a los demás también, que tienen puntos de vista diferentes, que de pronto yo estoy cerrada con esto, el poner límites. Creo que ha sido uno de los factores. em, Creo que Barras a mí me enseñó algo muy bonito y es, si lo siento ligero en mi cuerpo, y lo repito también cuando tenemos conversaciones, o que te escucho a ti también, si se siente ligero, lo hago. Si no, no me muevo, o sea, no me siento cómoda. Y esa escucha te va a evitar un montón de cosas, ¿no? Entonces ahora, aunque a veces el resultado no es tal vez lo que yo espero, digamos, en mi percepción, pero el resultado es el perfecto porque yo me siento ligera,
me siento bien conmigo misma. Pase lo que pase afuera, con lo que esté sucediendo, Mm, no, mi centro sigue ahí, mi sistema nervioso sigue sostenido, mi niña está feliz, está tranquila, ¿no? Que es la parte que más busco, y, y el trabajo va bien, ¿no? Aunque se sobrecargue o que de repente hayan cosas sin movimiento, no pasa nada. Pero sí. ujú. A ver, te voy a hacer una pregunta que creo que más allá del sí o no es como pregunta de desarrollo, ¿verdad? Porque yo te diría, realmente pues, se puede ser empresaria y no hacer trabajo personal, y por trabajo personal es esta reflexión, esta introspección, este reconocimiento. Y yo sé que muy probablemente me vayas a decir de que sí o sí hay que hacerlo. O sea, no queda de otra, ¿verdad? El otro día yo veía un reel y me parecía súper interesante y decía la chica, si no tienes dinero para hacer terapia, ponte un negocio y date cuenta cómo van a surgir tus temas de validación, ¿verdad? Y cómo estás preguntándole a tu mamá acerca de qué decisión tomar sobre tal cosa. Y si quieres darte cuenta de cuánto te afecta el juicio de los demás, sube precios, ¿verdad? Y entonces y planteaba así como un montón de temas que en realidad son los desafíos o estos momentos clave en la construcción de un negocio, que en efecto te van a llevar a esas partes inconscientes, esas partes que duelen y demás, porque, y de nuevo, yo esto lo dije en el primer episodio y lo repito ahora, no significa que trabajar para una empresa asalariadamente sea mejor o peor que esto, solo que es muy diferente. Sí. A ver, igual tus sombras van a salir en el trabajo asalariado y se van a traducir como me siento insatisfecha con lo que me pagan, mi jefatura no me valida, y en realidad son daddy issues por un lado. Sí. Quiero tener un lugar en la empresa y siento que nadie me reconoce. Me siento, ¿verdad? X, Y, Z, y se los dice alguien que estudió recursos humanos, y entonces yo aquí desde hace muchos años dije, pues a cuenta de que una como gerente de recursos humanos iba a lograr motivar a alguien cuando lo que les motivaba era un tema no resuelto en su infancia con sus tatas, pero bueno, esas son las cosas que uno aprende en el camino. Entonces, el asunto es que van a surgir, nuestras sombras van a surgir, sea en un trabajo asalariado o sea en un emprendimiento. Ujú, La sí. diferencia para mí crucial es que en un emprendimiento, o sea, sí o sí lo tenés que atender, y normalmente entre más lo dilates, más grande se hace la bola de nieve, ¿verdad? Porque más decisiones estás tomando, de repente influenciado por ese dolor, por esa parte inconsciente que está tratando de emerger para mostrarte algo que no has resuelto, ¿verdad? Y demás. Mientras que de repente asalariadamente, pues por allá te incapacitas, ¿verdad? Y de repente, sí, o sea, y de repente seguir recibiendo una parte de tu salario y digamos como que tu supuesta realidad y cotidianidad está medianamente ahí, ¿verdad? Igual eso en el ámbito, vamos a ver, en el ámbito asalariado también va a ir incrementando y se va a hacer cada vez más complejo hasta que no te detengas a resolverlo, ¿verdad? Y te puede pasar factura en tu relación de pareja, en tu profesión, te puede pasar factura con cuestiones legales de por medio, con cuestiones materiales de por medio, hasta que te hagas cargo. O sea, porque eso sí, gente, sí o sí, hay que hacerse cargo en algún momento. Pero entonces, reflexionando sobre esto, en primer lugar, ¿cuál es su interesante punto de vista respecto de esto que acabo de mencionar? Y también, sí, como, no sé si quieres como agregar o sea, Claro, tu ahí, interesante punto de vista iba entre el tema de que yo lo podría como tomar desde el tema de cuando tenemos que trabajar la víctima, porque el negocio, digamos, cuando empiezas a tener dificultades dentro del negocio y ahora que ponen, sí, a todo es que ahora voy a perder y es tan fácil caer ahí si no has trabajado cosas, ¿no? Incluso trabajándolas, porque yo dije, yo me he visto ahí, yo dije, creo que tengo que mover, espérese, ¿no? Y desde ahí fue que dije, ok, te lo resumo desde ese punto. Luego empezó como la parte de desde dónde ahora yo me tengo que hacer responsable. Tener un trabajo de una u otra manera te facilita lo que decías. Como hoy no me siento bien, me retiro, ¿no? Entonces por ahí va el tema de. Estás por aquí, te perdí. sí, no, aquí estoy, aquí estoy, aquí Ok, estoy. se me paró la pantalla. Entonces desde Ah, ahí fue donde yo dije, desde dónde, digamos.
el tema de la víctima como empresario no te puede durar mucho tiempo porque te lleva a la quiebra. Punto. Mm, mm. Porque no te hagas Que creo que responsable. eso fue lo que sucedió con mucha gente en pandemia, ¿verdad? O sea, Correcto. yo veía gente que decía, em, ojo, ¿verdad? De nuevo, yo en mi formación estudié administración, me especialicé luego en recursos humanos, capacitación y demás, pero yo decía, un negocio a estas alturas, digamos, post pandemia, pongamos en el 2021, que venda productos y no tenga envío a domicilio, está bien que quiebre. O Sí. sea, es como tuvo toda la pandemia para mover su sistema de gestión y demás. Y si no hizo eso durante un año completo y lo que está es en la víctima de por qué los clientes me exigen a mí que yo haga envíos a domicilios cuando a mí no me da la gana de hacer envíos. Entonces, como todo bien, no los haga, no los haga. Entendamos que, por ejemplo, pasaron cosas muy cruciales. Mi consulta, por ejemplo, pasó a ser 80% virtual, 20% presencial. Y por Ujú. mí está bien, o sea, abrió, bueno, yo ya lo sabía, que nuestro campo de atención era perfectamente viable hacer atención en línea, Sí. ¿verdad? Y yo ya lo venía haciendo desde hacía años, pero mucha gente estaba reacia y decía, no, 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 pero di cuando hacer sesiones por Zoom o hacer sesiones en línea no fue la única opción, ¿verdad? Viable o fue la única opción viable, di simple y sencillamente después de haber probado se dan cuenta de que prefieren eso, ¿verdad? Como le decía yo a una consultante días atrás, mira, bueno, yo estoy ubicada en Cartago, era como en lo que vos llegas con toda la gente de romería y sobre todo en la salida de Cartago que estaba colapsada por la cantidad de carros, buses y demás, Ujú. vas a durar más en esos tránsitos, ¿verdad? La sesión va a ser de 1 hora y vas a durar, no sé, 3 horas Más, entre la entrada y la salida. No claro. tiene sentido que vengas. Y justamente esta parte creo yo como de nuevo, lo que decís vos, ¿verdad? Es como el cambio. Que el Sí. cambio a mí me parece que sí es algo que cuando tenemos un negocio, eh, no es adaptarnos al cambio, Mm. sino es trabajar en el cambio. Y es como qué requiere el negocio ahora y Sí. cuánto de lo que tengo que ajustarlo a este nuevo escenario. Exactamente. Y ahí, ahí das un punto de vista muy, muy interesante, porque para mí, digamos, desde el proceso que estoy ahora, hay una reestructuración interna desde mi proceso. O sea, yo pude reconocer la víctima que estaba en tal, tal, tal. Yo dije, hasta que un día me harté, fue una vaina que dije, no más, espérese, o sea, veamos esto ya con conciencia. Hemos hecho trabajo, pero lo que decías, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? ¿De quién es esto? Claro, o sea, vamos a ver, hay un sistema familiar que nos acompaña. Y entonces dije, "Ey, ya no, porque desde aquí yo quiero hacer las cosas diferentes". Y entonces empiezan a surgir una como, yo le he llamado los últimos meses como que empecé a integrar un montón de cosas aquí en este corazoncito y en este cuerpo, en donde empezamos a hacer match y una reconciliación. Esa Ujú, reconciliación precisamente a qué nos lleva a tomar mejores decisiones, a decir, bueno, desde aquí yo me puedo divertir, desde aquí yo puedo hacer esto, y esto que dices, es no tenerle miedo al cambio, es no tenerle miedo a que mi negocio, bueno, anteriormente trabajaba con todo esto, bueno, pero entonces podemos hacerlo acá, pero hay que generar plata, bueno, pero la plata va a venir sí o sí. Porque al final es un negocio productivo, la gente le gusta viajar, o sea, eso no va a cambiar, ¿me entiendes? El tema es que yo desde aquí sí tenía que hacer un montón de cambios. Y ese cambio era primero darme mi lugar, ¿no? Recordar quién soy, darme permiso de cambiar, porque al final ya no soy la misma de hace, no sé, un año atrás, incluso no soy la misma que ayer. Pero entonces, eso que ahorita nos hablábamos de esperar las canas, es como eso, o sea, ya ir conociendo, hey, voy a ir cambiando y he cambiado un montón, aceptemos esto está cambiando, ¿no? ujú, Y como cambio yo, va a ir cambiando mi negocio o mi entorno. Y esa es la parte donde yo creo que es como qué energía me voy volviendo de una forma más amorosa y más respetuosa con mis procesos, aunque el proceso a veces no sea tan cómodo, porque de repente me veré algo que no me gusta y diré, ay, espérese, eso no me gusta, pero ya, después lo acepto y digo, todo bien, es parte de mí, con ¿no? facilidad, gozo y gloria, decimos. Totalmente, exactamente, con facilidad, gozo y gloria. Ujú, ujú. Sí. Sí.
Bueno, es que aquí podríamos hablar de muchas cosas, Un montón. de un montón de cosas más, pero bueno, gente, esperamos que esto haya sido contribución a esta conversación. Ya saben, yo voy a dejar esta hermosa plática va a estar disponible en dos canales de YouTube, en Insaye Costa Rica, que es donde trabajo con toda la parte de terapias alternativas y demás, que hace mucha conexión con el trabajo de Laura, porque en efecto Insaye Costa Rica es una marca dedicada a terapias alternativas, que es lo mismo que terapias de corte holístico, ahora son integrativas de la parte energética, espiritual y demás. Y también el canal de Conciencia CR, que es donde trabajo toda la parte de Access Consciousness, que es una energía diferente y Linda. que por eso pues me pidieron los negocios estar separados. También aquí Bien. entender que el negocio te va a pedir cosas y es importante como estar en anuencia de reconocer que estás en este momento eligiendo acompañar y acuerpar el negocio. Pero bueno, voy a dejarles los contactos de Lau por si alguien tiene interés. Lau tiene en este momento, bueno, estamos como les decía, en principios de agosto de 2026. Lau tiene unos paquetes súper interesantes Gracias. de aquí hasta que octubre, ¿es verdad? Sí, bueno, sacamos un paquete de fecha del Día de las Madres y sacamos uno que me pareció súper interesante, que fue como la gente que quiera como varios días en Monteverde, la gente que le gusta escribir o que quiere vacacionar o que de repente puede venir 2 días nada más, pero que puedan comprarte un paquete por varios días, pues lo puedan adquirir. Esto aprovechando las temporadas, ¿no? Va desde ahorita, de aquí hasta octubre y luego se vuelve a abrir de mayo a octubre, digamos, lo pueden usar en esa categoría más o menos en ese tiempo. Lo pueden comprar ahorita, digamos, y usarlo, qué sé yo, para el otro año. Yo ya el otro año seguramente cambio de tarifas y un montón de cosas que estoy cambiando, que estoy amando el proceso. Entonces dije, bueno, ahí vamos, ¿no? Pero sí el negocio me pidió como, ábreme, ábreme. Es como, queremos ir trabajando y recibiendo, y sobre todo esta parte que en algún momento lo había tenido previsto, personas que quieren conectar mucho y generan esos espacios, ¿no? Nómadas, o de repente gente que quiere decir, bueno, yo quiero compartir con mis amigas, también hay paquetes con mis amigas, que y gracias también por esa idea que fue maravillosa, de cómo compartíamos, ¿no? Cómo podíamos decir, bueno, nos vamos un fin de semana a las tres por un buen precio, lógicamente, para sentirnos cómodas y desde donde también podemos hacer esa conexión, ¿no? Más o menos como lo que estamos teniendo por ahora. Sí. Perfecto. Entonces, igual ya saben, porque voy a dejarles ahí el número de teléfono, el correo electrónico, para que te contacten y me pasas alguna red social. Y entonces ahí Dale. pueden encontrar todos los datos y saben que si compran el paquete este año, pueden usar, entiendo, una parte este año y otra parte el próximo año en temporada baja. Sería. Sí, correcto. Ujú, Perfecto. Muchísimas gracias por tu y tiempo, mi que yo amor. sé que igual como empresaria pasas esto a veces Siempre como, hay tiempo. ajá, diligenciando como las cosas. Y muchas gracias de verdad por la apertura, por el compartir y gracias a todos, gente. Así que nos vemos en el episodio 5 que va a ser muy pronto. Así que Excelente. Muchos muchas gracias éxitos, muchas igual. gracias a Ay, ti. gracias, sí, va a estar hermoso. Vale. Chao. Chao.